Hola jóvenes, ¿cómo están? Este es un vídeo sobre la clase de física 3 para BCH y física aplicada para los BTP. El tema que vamos a hablar es sobre la presión atmosférica y el principio de Pascal. Hablemos primero de lo que es la presión atmosférica, sabiendo qué es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos o cuerpos físicos que están en contacto con la Tierra. La presión también va a variar de acuerdo a la altura o el nivel del mar. ¿Qué significa? Que aquí vamos a tener una presión, ¿verdad? Que la presión va a ser lo que es el peso, o sea, y aquí vamos a tener otra. ¿Por qué? Porque va a variar con la altura. Aquí es el mismo ejemplo que tenemos aquí. Acá también, aquí la presión va a variar con la que tenemos acá y así sucesivamente. Pero la presión atmosférica casi no se puede, bueno, no casi no, no es muy fácil por sí para medirlo, pero sí se usa lo que es el barómetro de mercurio para medirlo. Ahora, con el principio de Pascal, ¿verdad? El principio de Pascal o ley de Pascal es una ley del matemático, físico matemático francés Blaise Pascal, ¿verdad? Que él resume de esta manera y nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Entonces, ¿para qué sirve el principio de Pascal? Nos sirve fundamentalmente para levantar pesos muy grandes con muy poca fuerza, como se muestra en las prensas hidráulicas o elevadores o frenos hidráulicos, gatos hidráulicos, etc. En el sector de la maquinaria industrial es el que más se utiliza, ¿verdad? Aquí vemos nosotros una prensa hidráulica donde vamos a observar que aquí está el agua, ¿verdad? La fuerza 1 y fuerza 2, ¿verdad? O la presión 1, presión 2, aquí son iguales. Entonces, la fuerza 1 y el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 y el área 2. ¿Por qué? Porque la presión ejercida sobre un fluido poco incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente se hace de esa manera. Ok, entonces aquí vamos a ver las fórmulas que vamos a usar para el tema del principio de Pascal. Esta es la fórmula general donde les decía que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. De aquí se van a derivar todas estas otras que nosotros vamos a usar, donde F va a ser fuerzas, A áreas, ¿qué más? R radios de diámetros, ¿verdad? Masa, entre otros. Ahora, vamos a darle un ejemplo. El primer ejemplo sobre el principio de Pascal, ¿verdad? Dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a llamarle plato grande y este plato pequeño. Entonces, aquí tenemos esa fuerza de 1500 kilogramos. Perdón, esa masa, pero para sacar la fuerza, vamos a recordar que es lo mismo decir el peso, fuerza o peso, ¿verdad? Entonces, peso es igual a la fuerza y el peso se saca masa por gravedad, por lo tanto, la fuerza va a ser masa por gravedad. ¿Y por qué F2? Porque dice, en este caso, dice que de plato grande circular de 90 centímetros de radio, o sea, el plato grande que está aquí tiene 90 centímetros de radio. Ahora, y el plato pequeño tiene 10 centímetros de radio. Ahora dice, calcular cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. O sea, la fuerza debe estar aplicada aquí, en esta parte de aquí. Esa fuerza va a hacer que esta agua se desplace más arriba y pueda subir el cuerpo que está acá. Ahora, teniendo la masa, que la teníamos aquí, ¿verdad? Vamos a sacar la fuerza. Y la fuerza 1 vamos a decir que es masa por gravedad. Y 1500 kilogramos por 9.8. Si usted lo hace, sale 14.700 newton, porque kilogramo por metro por segundo al cuadrado da newton. Ahora, me da el radio. Si habla recordemos aquí, si habla del grande, plato grande, vamos a ver fuerza 2, área 2 o radio 2. Entonces, me dio un radio del plato circular de 90 centímetros, aquí los tenemos. Esos 90 centímetros
¿verdad? Lo podemos convertir a metros, ¿verdad? Para que lo trabajemos mejor. O si el problema no necesita que usted los convierta, ¿verdad? No lo va a hacer, pero en este caso lo vamos a hacer para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Que más que todo se trabaja en metros. El radio. Con este radio ya lo convertimos a metro, entonces tenemos que el radio 2, ¿verdad? O sea, lo que teníamos aquí, el radio, es 9 metros, ¿verdad? Y el radio 1 que está aquí es de 0.1 metros. Ahora, con estos radios nosotros podemos sacar el área, porque el radio no lo necesitamos en las fórmulas. Si la vemos aquí, que esta es la fórmula que vamos a usar, porque me está pidiendo cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño. Si el émbolo pequeño, vamos a hablar de la F1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se saca la F1? Bien, vemos en las fórmulas anteriores, la F1 se saca F2 por área 1 entre la multiplicación de ello entre el área 2. Entonces, viendo las fórmulas, aquí la tenemos, ¿verdad? En este caso aquí la tenemos, aplicamos porque tenemos la fuerza 2, ¿verdad? Si ya lo movimos, ya hicimos la fuerza 2. ¿Qué pasa con la área 1? No la tenemos, tenemos el radio 1, que es la que se encontraba aquí, pero no el área 1, o sea, el radio está en este plato. Ahora, ¿cómo sacamos? Entonces, aquí no importa cuál sacamos primero, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del área 1. Como ya tenemos el radio, entonces pi por radio a la 2. Esta es la siguiente fórmula que vamos a usar. Y si hablamos acá, pi por 9.8, si usted lo multiplica usando su calculadora, el resultado le va a salir 2.54 metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque también m por m al cuadrado, ¿verdad? Ahora, el área 1, vamos a hacer lo mismo utilizando los metros, los radios que ya me habían dado. Y lo hacemos pi por 0.1 metros por elevado al cuadrado. Entonces el resultado me da esto. Pi, ustedes saben que pi equivale a 3.1416. Ahora, aplicando la fórmula, ¿verdad? Tenemos, si esta fórmula, ¿verdad? F2, tenemos que, aquí la tenemos, la sustituimos, hacemos la sustitución, 14.700 newton por lo que es el área 1. Y donde tenemos el área 1, sabemos que la tenemos aquí, el área 1 es 0.0314 metros cuadrados. Ahora, el área 2, ya estamos, ahí la tenemos, la sustituimos. Al hacer esta multiplicación nos va a salir 451.58 newton. Pero tenemos que dividirlo entre el área 2, entonces al hacer esta división me va a salir como resultado que el F1 es 181.72 newton. ¿Qué significa? Que aquí esa es la fuerza que se necesita para elevar este cuerpo. O sea, si aplica esa fuerza de 181.72 newton, va a hacer que esto suba y levante lo que es ese cuerpo. Vamos a tener otro ejemplo. El área del pistón pequeño. ¿Cuál es el pistón pequeño? Esto. Mire que en este caso me dice el área. Ya me dan una área de una prensa hidráulica, mide 4 centímetros cúbicos sobre él. Actúa una fuerza 120 newton. Calcular la fuerza que obtendrá en el pistón grande. Entonces, entonces si hablamos del área del pistón pequeño. Área del pistón pequeño, entonces vamos a llamarla área 1, que aquí la vamos a tener, área 1. Entonces, ¿cuánto dice? 40 centímetros por segundo, ¿cómo es? Centímetros cuadrados. Sobre él actúa una fuerza en el mismo pistón pequeño actúa una fuerza de 120 newton. O sea que aquí la fuerza es de 120 newton, área 1, 40 centímetros cuadrados. Ahora dice, calcular la fuerza que obtendrá en el pistón grande de 60 centímetros de área. Calcular la fuerza, miren, no la tenemos. O sea, esta de aquí no la tenemos. Ahora, pero sí dice que el pistón grande es de 600 centímetros cuadrados de área. Entonces, área 2, porque dice pistón grande, por eso se va a llamar área 2, 60 centímetros de área. Ahora, si hacemos la fórmula, usamos la fórmula, perdón, vamos a encontrar nosotros que en este caso está pidiendo F2.
Y como ya habíamos anteriormente buscado la fórmula, aquí tenemos la fórmula del F2, ¿verdad? Y la usamos, ¿verdad? Aquí la tenemos, F2 por área 2 entre área 1. Y si aquí no me está pidiendo, ¿verdad? No me dice que trabaje con metro, entonces en las áreas así las vamos a trabajar, porque al final lo que me piden es la fuerza. Ok, entonces 120 por 600, 120 newton por 600 centímetros cuadrados entre 40 centímetros cuadrados me va a salir 1800 newton. ¿Qué hago con estos? ¿Qué hicimos? Los cancelamos, entonces el resultado me va a salir en newton, y eso es lo que le pedíamos a nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que aquí la fuerza que obtendrá en el pistón grande de 600 sería de 1800 newton. Esa fuerza, lo que va para arriba. Recuerden que si yo aplico acá, esta agua se va a ir hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Ok, y terminemos con este. Ejemplo 3. Se desea elevar un cuerpo de 100 kilogramos utilizando un elevador hidráulica de plato grande circular. Plato grande circular. Cuando hable de plato grande, entonces vamos a hablar de, si es radio, de R2. ¿Verdad? Y dice que se desea elevar un cuerpo de 100 kilogramos. Aquí tenemos la masa, ¿verdad? La masa 2 de 100 kilogramos. Con estos 100, bueno, era 1000 y le pusimos 100 acá, pero aquí está. 100, 1000 kilogramos por 9.8 me va a salir la fuerza que está en esta parte de aquí. En esta parte de aquí sería, es de 1800 newton. Ahora, me dice que el plato circular de 50 centímetros de radio, o sea, el área, el radio 2 es 550 centímetros. Con eso sacamos el área 2 y aquí la tenemos que sería 7853.98 centímetros cuadrados, que es el área 2. Aquí la tenemos. Ahora, me dice también, y plato pequeño circular de 8 centímetros de radio. Entonces, radio 1, ¿por qué? Porque dice plato pequeño, radio 1. Entonces, 8 centímetros, ¿cierto? Entonces, con eso saco el área 1, aplicando pi, 3.1416 por 8. Esto significa 8 por 8, 16. Entonces, 3.14 por 16 centímetros al cuadrado. Me da 201.06 centímetros al cuadrado. Ya teniendo esa área 1, procedemos que me están pidiendo que saque la fuerza que hay que hacer en el émbolo pequeño. Por eso se va a llamar F1, porque es la fuerza. Esta fuerza nosotros no la sabíamos. Esta fuerza aquí no la sabemos. Entonces, ¿cómo la vamos a saber? Aplicando la fórmula. Y F1 es F2 por área 1 y entre área 2. Y como ya lo teníamos anteriormente, F2, ¿verdad? Bueno, me pasé. F2, 9800 por aquí tenemos, mire, esto se cancela, con esto se cancela y al final me sale newton. Entonces la fuerza 1 al aplicar este por esto, al final dividirlo entre esto, me va a salir 250.874 newton. Entonces esta fuerza va a ser la fuerza de 250. ¿Para qué? Para que esta agua suba y suba aquí, suba y pueda elevar lo que esté aquí. Recuerde que esto es una prensa, un diagrama de la prensa hidráulica, ¿verdad? Ahora, la asignación, primero van a realizar la portada del segundo parcial y luego realizar los ejercicios tomando como ejemplo lo que vimos anteriormente. Al final usted hace las evidencias en un collage, ¿verdad? Donde le va a poner estas datos y una imagen donde usted salga trabajando para que usted sepa, ¿verdad? Que es usted el que está trabajando. Entonces, muchas gracias.